La ciudad de Barcelona parecía respirar calma aquella noche. Las luces del puerto se reflejaban sobre el agua con un brillo dorado, como si el mar guardara secretos de todas las almas que habían pasado por allí buscando paz o redención. En una de las terrazas más elegantes de la costa, el restaurante La Brisa del Mar recibía a su clientela habitual: empresarios, políticos, turistas con bolsillos generosos y sonrisas compradas. Entre ellos, como cada jueves, estaba Julián Ferrer. Julián tenía 58 años, un traje hecho a medida, un reloj suizo que valía más que el sueldo anual de cualquiera de los empleados del lugar, y una mirada fría que nunca se detenía demasiado en nadie. Era un hombre acostumbrado a que el mundo se moviera a su ritmo y a que todos bajaran la cabeza cuando él hablaba. Aquella noche cenaba solo, frente al mar. El camarero principal lo había saludado con una mezcla de respeto y miedo y se apresuró a avisar al personal: «Mesa número 5. Es Ferrer. Cuidad mucho los detalles». Fue entonces cuando Lucía Morales, una joven de 23 años, se acercó a atenderlo. Lucía tenía el cabello recogido en una trenza simple, los ojos color miel y una serenidad que contrastaba con el bullicio del restaurante. No era una belleza llamativa, pero su presencia tenía algo que detenía el tiempo, algo que no se podía fingir. «Buenas noches, señor», dijo con voz suave. «¿Desea ver la carta o prefiere que le recomiende algo especial?» Julián levantó la vista apenas un segundo, sin interés. «Recomiéndeme algo rápido», respondió. «Tengo prisa». Lucía asintió sin alterarse. Anotó el pedido con calma, mientras él hablaba por teléfono, discutiendo cifras, inversiones, acciones. Ella servía el vino, el pan, el plato principal, todo con precisión. Y silencio. Durante toda la cena, Julián no levantó la vista más de 2 veces. Y sin embargo, algo en la quietud de aquella joven empezó a incomodarlo. No era timidez, era una especie de dignidad tranquila, una que él no recordaba haber visto en mucho tiempo. Cuando terminó, dejó sobre la mesa una tarjeta negra y un billete de 200 euros. Ni siquiera la miró. «Para ti», dijo. «Has sido eficiente». Lucía se quedó inmóvil unos segundos. Luego levantó la vista y con una sonrisa serena rechazó la propina. «Lo siento, señor, pero no puedo aceptarla». Julián arqueó una ceja, incrédulo. «¿Cómo dices?» «No puedo aceptar su propina», repitió ella tranquila. «No me hace falta». El silencio alrededor pareció hacerse más denso. Los camareros se miraron desde lejos, aterrados. Nadie se atrevía a rechazar al señor Ferrer. «¿No te hace falta?», repitió él con una sonrisa irónica. «¿Trabajas aquí por placer, entonces?». Lucía respiró hondo. «Trabajo aquí porque me gusta servir bien a las personas. Pero hay cosas que no se compran con dinero, señor». Julián dejó el tenedor con un golpe seco. «Vaya filosofía para una camarera», murmuró sin apartar la vista de ella. «¿Sabes con quién estás hablando? Con alguien que, tal vez, olvidó lo que realmente vale una persona», respondió Lucía sin titubear. «Y si me permite, eso no se mide en euros». Julián la observó largo rato. Por primera vez en años no supo qué responder. Esa noche, mientras su coche lo llevaba de regreso a su ático en el Paseo de Gracia, la frase de la joven seguía repitiéndose en su cabeza: «Lo que usted necesita no se compra con dinero». Trató de ignorarla. Abrió una botella de vino caro, miró el horizonte de la ciudad desde su balcón y pensó que no debía darle importancia. Solo era una camarera insolente, nada más. Pero cuando intentó dormir, su mente regresó una y otra vez a aquellos ojos tranquilos y a su voz que no había temblado. Al día siguiente, en su oficina del piso 22, rodeado de cristales, contratos y relojes de oro, Julián firmó acuerdos millonarios. Sin embargo, algo en él se sentía vacío. Por primera vez, el aplauso de sus socios no le produjo orgullo, solo un eco distante. Y así pasaron 3 días. 3 días en los que su mente, por más que intentara, no pudo borrar aquella escena. Hasta que, una tarde, dejó los papeles sobre la mesa y le dijo a su chofer: «Llévame al puerto. Quiero cenar en La Brisa del Mar». El hombre lo miró sorprendido. «¿De nuevo allí, señor?». «Sí, y esta vez, sin reservas». Aquella noche, Lucía lo vio entrar desde lejos. Su corazón dio un vuelco, pero siguió trabajando como si nada. Sin embargo, cuando él pidió su mesa habitual, el jefe de sala se acercó apresurado a ella. «Lucía, atiéndelo tú, pero, por favor, sé más».
Prudente esta vez, ella asintió con una leve sonrisa. No se preocupe, haré lo que corresponda. Se acercó a la mesa con paso firme. Julián la observó con atención. Algo en él había cambiado. Su mirada ya no era de soberbia, sino de curiosidad inquieta. Así que... ¿Sigues aquí?, dijo él mientras ella servía agua. Pensé que te habrían despedido por rechazar mi dinero. Lucía levantó la vista. Tal vez usted no entiende, señor Ferrer. Aquí no despedimos a quien tiene principios. Él soltó una carcajada breve, pero algo en su pecho se contrajo. Dime una cosa, preguntó de pronto. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por orgullo? Lucía se quedó en silencio unos segundos. Luego apoyó la bandeja y dijo, no fue orgullo, señor, fue memoria. Lucía sostuvo la mirada por un instante que pareció eterno. Julián Ferrer, acostumbrado a que todos se doblegaran ante él, sintió por primera vez una incomodidad profunda, como si aquella joven viera algo más allá de su traje y su fortuna. ¿Memoria?, repitió con una mueca incrédula. No entiendo. Lucía bajó la mirada un segundo, luego la alzó con firmeza. Mi padre solía decir que cuando uno olvida de dónde viene, el alma se vuelve pobre. Aunque tenga millones en el banco. Julián se reclinó en la silla, intrigado. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Ella respiró despacio. Más de lo que imagina, señor Ferrer. El sonido del mar se filtraba entre las cortinas del restaurante. Los comensales hablaban en voz baja. Las copas tintineaban, pero entre ellos dos el tiempo pareció detenerse. Lucía no añadió más. Terminó de servirle y se retiró. Pero esas últimas palabras quedaron flotando en el aire, como un enigma imposible de ignorar. Aquella noche, cuando Julián volvió a su ático, no encendió la televisión, no abrió el ordenador, solo se sirvió una copa de vino y se quedó frente a la ventana, mirando la ciudad desde lo alto. Más de lo que imagina, repitió en voz baja. ¿Quién era esa muchacha? ¿Qué sabía de él? Intentó buscar su nombre en la factura del restaurante. Lucía Morales. El apellido no le sonaba, y sin embargo algo le resultaba familiar. Pasó horas dando vueltas a la idea hasta que el sueño lo venció. Al día siguiente, en medio de una reunión, la voz de su socio lo sacó de sus pensamientos. «Julián, ¿estás bien? Llevas rato distraído». Sí, continúa», respondió él fingiendo atención. Pero en su mente solo había un nombre: Lucía Morales. Esa tarde pidió a su asistente revisar los archivos de personal antiguo de sus hoteles. «Busca a alguien con ese apellido», dijo, fingiendo indiferencia. «Morales, chef, empleado, lo que sea. Hace unos 20 años, tal vez». La asistente lo miró extrañada. «¿Puedo saber por qué?» «Curiosidad», respondió el seco. Horas después, el informe estaba sobre su escritorio. Había un registro. Rafael Morales, jefe de cocina en el Hotel Ferrer Palace, Madrid. Despedido 17 años atrás por negligencia grave en la manipulación de alimentos. Julián frunció el ceño. No recordaba el caso, pero algo, muy dentro de él, empezó a doler. Esa noche volvió a la brisa del mar. Lucía estaba allí, recogiendo mesas. Cuando lo vio, su gesto se endureció apenas un instante, pero luego volvió a su calma habitual. «Buenas noches, señor Ferrer», dijo con cortesía. «¿Le traigo lo de siempre?» «No. Esta vez quiero hablar», respondió él con voz firme pero sin arrogancia. «Sobre tu padre», Lucía se detuvo. Sus manos temblaron apenas. «¿Así que ya lo recuerda?» Julián asintió lentamente. «Rafael Morales, jefe de cocina en mi hotel, despedido hace muchos años. Pero no entiendo. ¿Qué tiene que ver eso contigo?» Lucía respiró hondo. «Era mi padre, señor Ferrer, y murió un año después de aquella acusación. Una acusación que era falsa». El silencio cayó sobre la mesa como un golpe seco. Solo el rumor del mar se escuchaba detrás. «¿Falsa?», murmuró él. «Pero los informes», interrumpió ella con calma, «los firmó alguien que quería su puesto. Mi padre intentó explicarlo, pero usted nunca lo escuchó. Era un hombre honesto, señor Ferrer». Y el día que lo echaron fue el día que perdió la esperanza. Julián bajó la mirada. El recuerdo vino de golpe. Una reunión apresurada, una queja de clientes, un plato supuestamente contaminado, un escándalo que debía resolverse rápido. Sí, él había firmado la destitución sin revisar. Había sido un nombre más entre cientos de empleados. No lo sabía, susurró. «Yo no lo recordaba». Lucía lo miró con serenidad. «Claro que no. Para usted,
Era solo un número más, pero para mí era mi padre. Sus ojos brillaban, pero no de odio. Brillaban de tristeza contenida, de una dignidad que desarma. Cuando murió, continuó, yo tenía 6 años. Mi madre me contaba que él siempre decía que algún día volvería a cocinar para usted, pero no para servirle, sino para enseñarle que un plato no se mide por su precio, sino por el amor con que se prepara. Julián sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en décadas, no supo cómo ocultar su emoción. Lucía se levantó y recogió la bandeja. «No vine aquí a juzgarlo, señor Ferrer», dijo, «solo a seguir el ejemplo de mi padre. Trabajar con dignidad, incluso cuando el mundo es injusto». Y se fue, dejando al millonario solo frente a un plato intacto. Y a su conciencia. Aquella noche Julián no durmió. Buscó los viejos archivos, los nombres de los gerentes de entonces, las decisiones firmadas, y todo confirmaba lo que Lucía había dicho. Rafael Morales había sido víctima de una injusticia. La culpa lo atravesó como una ola fría. Recordó su rostro vagamente, un hombre de mirada amable, de bigote fino, que siempre saludaba con respeto. Recordó haberlo visto una vez en la cocina, sirviendo un caldo para empleados pobres. Sí, ahora lo recordaba. Y con esa memoria llegó algo que no sentía desde su juventud: vergüenza. Al amanecer, Julián tomó una decisión. Por primera vez en muchos años, no pensó en dinero, ni en contratos, ni en ganancias. Pensó en lo que debía hacer para reparar. Pidió información sobre Lucía. Descubrió que vivía en el barrio de Poble Sec, en una casa pequeña y antigua. Trabajaba doble turno y los fines de semana cocinaba para un grupo de jóvenes sin hogar. «Les enseña a cocinar para que puedan conseguir trabajo», le dijo el gerente del restaurante. «Y lo hace sin cobrar un centavo». Esa tarde Julián fue hasta allí. No quiso entrar, solo observó desde lejos. Lucía, rodeada de chicos y chicas, preparando pan, riendo, enseñando con paciencia. Era la misma serenidad que había visto en su padre, la que él había olvidado buscar en sí mismo. Y entonces algo dentro de él se quebró suavemente, no con ruido, no con lágrimas aún, pero con la certeza de que su vida, hasta ese día, había estado incompleta. Esa noche escribió una carta. No sabía si entregarla, pero necesitaba escribirla. «Lucía, no hay dinero que repare lo que destruí, pero hay actos que pueden intentar hacerlo. Tu padre fue un hombre bueno y merecía más de mí. Si alguna vez me permites escucharte, prometo hacerlo no como empresario, sino como un ser humano». La firmó sin sello, la guardó en un sobre y se quedó mirando el horizonte. Por primera vez en su vida, el amanecer le pareció un inicio y no una rutina. Durante los días siguientes, Julián Ferrer se convirtió en un hombre que ya no reconocía su propio reflejo. Sus asistentes lo notaban ausente, los socios preocupados. Ya no sonreía en las reuniones, no discutía cifras con la misma vehemencia y los lujos que antes lo enorgullecían, sus autos, sus relojes, su ático frente al mar, le parecían símbolos vacíos de un éxito hueco. Una mañana, mientras tomaba café en su oficina, abrió la caja fuerte donde guardaba sus contratos más valiosos. Sacó un sobre polvoriento, un viejo documento firmado 17 años atrás, el despido de Rafael Morales. Lo miró largo rato, sus manos temblaron. El papel aún olía a tinta vieja y a injusticia. Tomó una pluma, escribió en la parte inferior del documento y firmó nuevamente con otra tinta, otra letra, otro hombre. Error mío. El verdadero fallo fue no escuchar. Luego guardó el papel en el bolsillo. Era su forma de cargar con la memoria de un acto que no debía olvidarse. Esa tarde fue al restaurante de Lucía, pero no entró. La observó desde su coche, en silencio. Ella atendía mesas con la misma calma de siempre, ayudando a un compañero nuevo, sonriendo sin ostentación. Su presencia tenía algo que desarmaba al ego, y en ese instante, Julián comprendió que había algo en ella que nunca podría comprarse: la coherencia entre sus palabras y sus actos. Mientras él había construido imperios de mármol, ella había construido dignidad con humildad y esfuerzo, y eso, pensó, era más poderoso que cualquier fortuna.
Al día siguiente, Julián visitó su antigua cadena de hoteles, pidió hablar con la directiva y los reunió en la sala principal. A partir de hoy, dijo con voz firme, quiero que revisemos todos los despidos de los últimos 20 años. ¿Perdón?, preguntó el director de Recursos Humanos, desconcertado. Sí, continuó él, cada caso. Quiero saber si alguien más fue tratado con injusticia, como Rafael Morales. Y si lo fue, quiero que lo reparen. Con su nombre, con su historia, con respeto. Los gerentes se miraron entre sí, incrédulos. Era la primera vez que escuchaban algo así del hombre que durante décadas había sido sinónimo de ambición sin pausa. Señor Ferrer, balbuceó uno de ellos, eso costará tiempo, dinero. Lo sé, interrumpió él, pero el dinero que no sirve para reparar, no sirve para nada. Esa noche, en su casa, Julián se encontró con un silencio distinto, no el de la soledad, sino el de la conciencia despierta. Caminó hacia su biblioteca, donde había libros que nunca había leído. Entre ellos encontró uno que le llamó la atención, El valor de lo invisible, firmado por un autor desconocido. Lo abrió al azar y leyó una frase subrayada. El alma se enriquece solo cuando aprende a mirar a quien no tiene nada que ofrecerle a cambio. Se quedó quieto, con los ojos fijos en la página. Por primera vez lloró, no por vergüenza ni por nostalgia, sino por comprender cuán lejos había estado de lo esencial. Pasaron 2 semanas antes de que se animara a hablar nuevamente con Lucía. Una tarde, la esperó afuera del restaurante, mientras el sol caía sobre el puerto. Cuando ella salió, lo vio recostado en su coche. Lucía frunció el ceño, sorprendida, pero se acercó. ¿Otra vez aquí, señor Ferrer?, preguntó con tono tranquilo. No vine a comer, respondió él. Vine a agradecerte. ¿Agradecerme?, repitió sin entender. Sí, por abrirme los ojos, por decirme lo que nadie se atrevió a decirme en años. Ella sonrió apenas. No hice nada especial, solo dije la verdad. A veces la verdad es lo más difícil de escuchar, dijo él, pero también lo más necesario. Hubo un silencio breve, sereno. Lucía se cruzó de brazos. ¿Y qué piensa hacer ahora con esa verdad? Julián la miró con una mezcla de humildad y decisión. Lo que debía hacer hace mucho, reparar. Y si me lo permites, quisiera empezar contigo. Lucía lo observó, cautelosa. ¿Conmigo? Sí, sé lo que haces con los jóvenes. Lo vi, he averiguado sobre tu proyecto y me gustaría ayudarte. Pero no con dinero, aclaró rápido, sino con recursos, con espacios, con herramientas. Lo que construyes vale más que mis hoteles. Lucía lo escuchó en silencio. No había en su rostro desconfianza, sino prudencia. Si su intención es sincera, dijo por fin, acepte una condición, la que quieras. Que lo haga en silencio, sin prensa, sin publicidad, sin nombre. Si de verdad busca redención, hágalo sin que nadie lo aplauda. Julián asintió lentamente. Así será. Durante los meses siguientes, el millonario empezó a actuar desde las sombras. Cedió una vieja propiedad abandonada en el puerto y la convirtió en una escuela de cocina comunitaria. Compró equipos, remodeló el lugar, pero todo a nombre de una fundación anónima. Lucía no lo contó a nadie. Solo siguió trabajando, enseñando a jóvenes que llegaban con hambre. No solo de comida, sino de oportunidades. Y cada cierto tiempo, Julián aparecía allí al final del día, en silencio, observando desde una esquina. A veces llevaba frutas frescas, otras veces solo escuchaba. Y poco a poco, comenzó a sonreír de nuevo, pero esta vez sin máscara. Una tarde, Lucía lo invitó a entrar. ¿Por qué siempre se queda afuera?, le dijo. Pase. No quiero interrumpir, respondió él. No interrumpe. Solo mire lo que su ayuda silenciosa ha hecho posible. Dentro, el aire olía a pan recién horneado y esperanza. Los jóvenes reían, mezclaban ingredientes, aprendían con pasión. Julián los observó, emocionado. En cada uno de esos rostros veía un reflejo del padre de Lucía y de la humanidad que había olvidado. Mi padre estaría orgulloso, dijo ella mirándolo con gratitud sincera. No por lo que da, sino por lo que empieza a entender. Él la miró a los ojos. Tu padre fue un maestro, Lucía, y tú estás terminando su lección. Esa noche, de regreso a casa, Julián abrió una vieja caja de recuerdos. Entre fotos y documentos encontró una carta que nunca había leído. Una nota enviada por Rafael Morales antes de morir.
que su secretaria había archivado sin avisarle. La letra era temblorosa, pero clara. Señor Ferrer, no le guardo rencor. Solo deseo que algún día descubra que la verdadera grandeza no está en mandar, sino en servir. El papel se humedeció entre sus manos y por primera vez en la vida se arrodilló. No ante nadie, sino ante el peso de su propio pasado. Y en ese silencio sintió que algo dentro de él renacía. Pasaron los meses y la escuela creció. Los jóvenes del puerto comenzaron a trabajar en restaurantes de toda la ciudad. Lucía seguía fiel a su promesa, nunca revelar el nombre del benefactor, y Julián discretamente siguió enviando apoyo. Sin embargo, había algo que aún le faltaba: enfrentar su culpa cara a cara. No bastaba con reparar, necesitaba honrar la memoria del hombre al que había dañado. Así nació la idea. Una tarde llamó a Lucía. «Necesito pedirte algo», dijo él. «Dime». «Quiero reabrir el antiguo restaurante de tu padre». Lucía lo miró sorprendida. «¿El de Madrid? Pero está cerrado desde hace años». «Lo sé, lo compré hace semanas». Ella lo observó con lágrimas contenidas. «¿Por qué haría eso?» Julián bajó la mirada. «Porque hay deudas que solo se saldan devolviendo dignidad. Y quiero hacerlo en su nombre». El día amaneció con un cielo limpio, casi luminoso. Madrid despertaba entre el ruido de las calles y el aroma de pan recién horneado. Pero en una pequeña esquina del barrio de Lavapiés, algo muy distinto estaba por ocurrir. Una puerta antigua, cerrada durante más de 15 años, se abría nuevamente. El cartel sobre ella, restaurado con mimo, brillaba con letras doradas. El sabor del perdón. Lucía se quedó frente a la fachada, en silencio. El lugar había sido el sueño de su padre, su espacio, su vida, y ahora estaba de nuevo en pie. Julián se acercó despacio, sin traje, sin reloj caro, solo una camisa blanca, las mangas arremangadas y una mirada distinta, la de un hombre que había aprendido a mirar con el alma. «¿Qué te parece?», preguntó con voz temblorosa. Lucía sonrió suavemente. «Parece que alguien escuchó por fin el corazón de mi padre». Julián bajó la vista. «No puedo devolverle la vida, Lucía, pero puedo devolverle su nombre, su honor, su historia». Ella asintió. «Mi padre siempre decía que quien cocina con amor deja en cada plato una parte de su alma. Tal vez este lugar pueda curar más de lo que imaginamos». Las semanas siguientes fueron de trabajo intenso. Julián, acostumbrado a dar órdenes, aprendió a obedecer. Ayudaba a pintar las paredes, a cargar cajas, a limpiar el polvo de los muebles. Los vecinos lo miraban, sorprendidos. Aquel empresario poderoso, trabajando con las manos. Lucía lo observaba desde lejos, en silencio. Sabía que los cambios verdaderos no se declaran, se demuestran, y él lo estaba haciendo. Una noche, cuando todo estuvo listo, colocaron una fotografía enmarcada sobre la pared principal. Era Rafael Morales, con su gorro de chef, sonriendo mientras sostenía una olla de barro. Debajo, una frase escrita a mano: «El amor es el ingrediente que nunca se agota». Lucía rozó el marco con los dedos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Gracias», susurró. Julián, de pie a su lado, respiró hondo. «No, Lucía, gracias a ti, por recordarme que aún podía ser humano». La inauguración fue sencilla, sin periodistas ni fotógrafos. Solo los vecinos, los jóvenes del puerto, algunos antiguos empleados del hotel y unas velas sobre las mesas. Lucía cocinaba con los chicos, riendo. Julián servía los platos, torpe pero feliz. Nadie podía creerlo, el millonario sirviendo mesas. Y sin embargo, allí, entre el aroma a pan y guisos, él encontró algo que había buscado toda su vida sin saberlo: paz. Cuando el último comensal se fue, el restaurante quedó en silencio. Lucía se acercó con una copa de vino y se la ofreció. «Por los que se fueron y por los que aún pueden cambiar», dijo. Julián levantó la copa. «Por tu padre, por todos los que enseñan sin palabras». Bebieron despacio y luego, sin decir nada más, se quedaron mirando la foto en la pared. El reloj marcaba las 11 de la noche. Lucía fue a la cocina y volvió con algo en las manos. Una caja de madera vieja, gastada por los años. «Esto era de mi padre», dijo. «La encontré entre sus cosas. Él guardaba aquí recetas que nunca llegó a preparar.
Quería que algún día alguien las hiciera realidad. Julián abrió la caja con cuidado. Dentro había hojas amarillentas, escritas con tinta azul. En una de ellas se leía: Sopa de humildad para corazones que olvidaron escuchar. Sonrió con tristeza. Tu padre tenía más sabiduría que todos mis libros juntos. Lucía lo miró con ternura. Y usted, señor Ferrer, tenía más hambre de redención de lo que imaginaba. Esa noche, cuando todos se marcharon, Julián se quedó solo. Apagó las luces, caminó hacia la foto y se detuvo frente a ella. Su voz tembló. Rafael, no sé si puedes oírme, pero lo siento. Tardé demasiado en entenderlo, pero hoy sé que el dinero no vale nada si no puede comprar perdón. Gracias por enseñármelo, incluso después de haberte ido. Se quedó allí largo rato, con las manos apoyadas en la mesa, los ojos cerrados, y por primera vez, las lágrimas no le dieron vergüenza. Días después, los jóvenes decidieron organizar un almuerzo comunitario. Todos cocinaban juntos, Lucía, los alumnos, los vecinos, y también Julián. El aroma del pan llenaba la calle. Un anciano se acercó y lo reconoció. ¿Usted no es Ferrer, el empresario? Julián sonrió. Lo fui. Hoy soy solo un aprendiz de cocina. Entonces ha mejorado su oficio, dijo el viejo con humor. Ambos rieron. Lucía observó la escena y sintió una paz profunda. Su padre estaría feliz, no porque un millonario se arrepintiera, sino porque un hombre recordó cómo amar. Cuando cayó la tarde, el cielo se tiñó de naranja. Lucía se acercó al ventanal y miró hacia afuera. Los jóvenes recogían las mesas, el viento movía las cortinas y todo olía a pan y esperanza. Julián se aproximó con una sonrisa serena. ¿Sabes qué es lo más curioso de todo esto?, dijo. Que por fin entendí que la riqueza no está en poseer, sino en compartir. Lucía lo miró con ternura. Eso mi padre lo sabía desde siempre. Solo esperaba que alguien lo comprendiera algún día. Antes de irse, Julián dejó una pequeña caja sobre el mostrador. No la abras todavía, pidió. Es un símbolo, no un regalo. Lucía lo miró intrigada, pero asintió. Cuando él se marchó, esperó un rato antes de abrirla. Dentro no había dinero ni joyas, solo una pequeña nota y un reloj antiguo. En el papel, escrito con letra firme, decía: Este reloj perteneció a un hombre que midió su vida en ganancias. Hoy lo entrego a quien me enseñó que el tiempo solo tiene valor cuando se usa para sanar. Julián Ferrer. Lucía sostuvo el reloj entre sus manos. El tic-tac era suave, constante, casi humano. Sonrió, con lágrimas en los ojos. Papá, susurró. Creo que ahora sí puedes descansar. El restaurante quedó en silencio. Solo la luz del atardecer tocaba las paredes y el aroma a pan flotaba en el aire. Afuera el mundo seguía girando. Pero allí, en ese rincón donde el perdón se convirtió en pan, un alma había renacido. La voz de la narración final se eleva suave, como un suspiro. La joven rechazó la propina del millonario y le devolvió algo que él había perdido hacía años: la dignidad, la humildad y la capacidad de llorar por lo que importa. Porque hay heridas que el dinero no cura, pero el perdón las vuelve luz. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu comentario y suscríbete al canal. Comparte este video para que más personas recuerden que el valor verdadero no se mide en euros, sino en actos que redimen.